Bueno, pues buenas tardes y perdonar por este pequeño retraso. Estaba justo terminando una llamada y bueno, se me ha complicado, perdonar. Bueno, daros la bienvenida de nuevo una semana más a la asignatura de instrumentos financieros derivados. Un segundito, vamos a poner esto bien. Bueno, pues una semana más. Bueno, pues como siempre, vamos a dividir la clase. Hoy es un poquito, a lo mejor un poquito más extensa, pero bueno, posiblemente podamos cumplir plazos y dar todo, porque ya que hay una parte práctica, hay otra parte de presentación de la actividad y otra parte de terminar también lo que vimos la semana pasada de divisas, aunque hoy nos quedemos con algo de tipos de interés, con alguna idea, pero bueno, no profundizaremos, sino vamos a dividir la clase como siempre. Hoy casi podríamos decir en 4 partes, ¿no? Una primera parte, como siempre, de actualidad, una segunda parte que vamos a resolver o presentar cuál podrían ser alternativas de resolución de la actividad 1, ¿vale? Y luego vamos a avanzar o terminar el tema que nos quedaba de divisas, sobre todo que nos quedamos en un ejercicio práctico que era relevante para realizar la actividad 2, ¿vale? Presentaremos la actividad 2 y si nos da tiempo iniciaremos también, lógicamente, el tema de tipos de interés. Ese es un poco el cronograma que vamos a utilizar a lo largo de la sesión de hoy. Como siempre, antes de empezar, no sé si Raúl y José Antonio tenéis algún tipo de duda, inquietud que queréis comentarme antes de empezar, respecto a asignatura, situación global, bueno, pues en general, cualquier duda que tengáis. Vale, por ahora nada, fenomenal. Si no, como siempre, utilizamos los foros o el chat, como siempre os comento, para poder establecer cualquier tipo de comunicación o duda al respecto, ¿vale? Bueno, como siempre nos ponemos en contexto, ¿no? Y esa es la parte inicial. Bueno, pues esta semana llevamos unas semanas relativamente tranquilas y estables, incluso podríamos decir que sorprendentemente estables o sorprendentemente positivas, ¿no? Pero bueno, lo que sí que podemos ver en el entorno global que tenemos de mercados, podemos dar por concluido, como digamos, la fase más crítica arancelaria. Eso no quiere decir que no vaya a tener más problemas. La fase más crítica en la cual hemos visto el órdago o realmente la máxima expresión de la parte más alta de los aranceles, y parece que ahora las negociaciones, y como se acaba de llegar a un acuerdo con el Reino Unido, pues van a ser a menores. Eso no quiere decir que no vayan a desaparecer. Vamos a tener aranceles y en algunas zonas geográficas seguirán siendo elevados. Pero del contexto en el cual parece que rompíamos un poco las conversaciones, pues de momento hemos suavizado, ¿vale? Recordar, si habéis leído, os ha dado tiempo a leer el paper que os pasé, esta primera fase consistía en eso, ¿no? En utilizar los aranceles como medida de negociación. Es decir, siempre pones un aspecto muy negativo y luego todo lo que sea, pues parece que es un éxito, ¿no? Pero realmente ya estás cambiando las reglas de lo que había el año pasado, ¿no? Entonces, pero sientes cierto alivio que en vez de los 70 o el 60% sea el 10%, ¿no? Esa es la sensación muchas veces del juego de prisioneros en el cual nos hemos visto abocados en esta negociación, pero es parte del juego que hay. La segunda etapa, que va a empezar a partir posiblemente pues, de mayo, junio, ¿vale? Que será pues un poco cuando recordar que el periodo que se han dado es de 3 meses, con lo cual hasta finales de junio para capacidad de negociación. Sigue pendiente las negociaciones con la zona geográfica más importante, que es China, ¿vale? Pero una vez que terminemos ese periodo, entraría la fase 2, que es una vez que han llegado a acuerdos comerciales y que son los mínimos y has visto el miedo de los máximos, para que eso no vuelva, van a haber unas condiciones, o digamos, monetarias o unas condiciones de divisa que tendrán que ponerse encima de la mesa. Es decir, va a cambiar un poco el orden de la economía internacional como tal. Y ahí la resistencia o no a entrar, pues será arma otra vez arrojadiza de negociación respecto a lo que sea la parte o política comercial, ¿vale? El apagón, bueno, Raúl me preguntaba si creo que el apagón en la península ha afectado mucho en el mercado financiero español, pues prácticamente muy poco, muy poco. Si afecta algo en el mercado español, ha sido más al mercado ahora, pues podemos notar, al mercado eléctrico, a las compañías eléctricas y sobre todo a Red Eléctrica, que ha sido a lo mejor la compañía más penalizada, ¿no? Pero no por el apagón en sí, sino un poco por las medidas o un poco las soluciones que plantea el gobierno que llegan hasta la nacionalización de estas compañías, ¿no? Es la parte extrema. No creo que va a llegar ni a un término ni a otro, pero han sido un poco las más condicionadas o podemos decir las más perjudicadas en este aspecto, ¿no? Pero no ha habido ningún impacto ni en la negociación. Piensa que el mercado financiero, los sistemas del mercado financiero, afortunadamente, bueno, son como, no como hospitales, pero sí que tienen unos backup
y ya al ser sectores críticos o llámalos de necesidad, pues tiene unos backup que pueden mantener su actividad pues durante un tiempo determinado. Fundamentalmente no fue necesario llevarlo al máximo porque las baterías y básicamente todos los backups funcionaron bien y con lo cual no ha habido daños, como digamos, dentro del sector, pero sí que ahora si valoramos los ajustes, pues puede venir por el propio sector que lo ha perjudicado, que es el sector eléctrico. Pero no ha habido mucha incidencia, ¿vale? Y bueno, y ese es el entorno en el cual estamos. De momento observo que el euro-dólar vuelve a la zona de 1,1220, 1,12 que fue el nivel de ruptura que nos llevó hasta 1,15, con lo cual puede ser que si tenemos en cuenta que si ese ahora soporte se mantiene, pues podríamos hablar de que estamos cerca, pues de que lo mejor de esta situación también lo hayamos visto en los mercados, ¿vale? Debemos estar relativamente cerca. Con lo cual, pero bueno, esa es la sorpresa. Realmente tenemos muchas llamadas también desde el punto de asesoramiento, mucha gente que se había bajado o que realmente pues, había pasado a un lugar mucho más conservador, que es bastante racional y que yo mantendría a pesar de estas subidas, pues bueno, pues te llaman pues con la duda, con la sorpresa y con ese miedo que habéis oído alguna, el famoso FOMO, que es el fear of missing out, ¿no? El miedo a quedarse fuera de un momento de mercado, ¿no? Eso es, muchas veces provoca también movimientos alcistas en el cual, pues un poco cuando son a la contra de lo que uno cree y el mercado empieza a subir, pues muchos inversores o muchos clientes parece que se están perdiendo algo, ¿no? Con una visión a lo mejor más de corto plazo y se reenganchan de manera activa al mercado, ¿no? Yo creo que el mundo de la inversión es un mundito mucho más, debe ser mucho más sosegado, mucho más con visión a medio y largo plazo, con independencia que haya oportunidades o no tácticas durante esos periodos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener un escenario mucho más clarificador en varios aspectos para poder seguir, en ese sentido, confiando en determinadas tendencias, en determinados, ¿vale? Ese sería un poco el resumen, más o menos por encima de lo que hemos visto. Ayer la Reserva Federal también mantuvo tipos, mantiene ese escenario que hace 2 o 3 semanas causó pues cierto pánico en el mercado, que es un mercado de estanflación, donde podemos ver una cierta recesión o paralización económica junto a una presión en precios. También tenemos que ser razonables, el impacto de estas medidas tardan en llegar a la economía, ¿vale? Pues si han sido medidas adaptadas prácticamente a lo largo del mes de abril, puede ser que las primeras consecuencias pues las podamos ver pues a finales del segundo cuatrimestre o ya entrado el verano, ¿no? Ahí donde podemos ver si la actividad se ha visto afectada, que lógicamente seguramente se ha visto afectada por estas políticas comerciales o estos cambios o estos sobrecostes, ¿vale? Bueno, pues no tengo ninguna duda más respecto a la actualidad. Este sería un poco el resumen del entorno en el que nos encontramos ahora mismo a nivel global, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es un poco pues dar una pincelada de cómo sería la resolución de la actividad 1. Hoy ha sido el primer día que he empezado a corregir y a leerlo y los primeros casos que he resuelto pues, estaban bastante bien, ¿vale? Están bastante bien enfocados, ¿vale? Con lo cual pues entiendo pues que ha sido pues que ha ido bien y que habéis afianzado los conocimientos, ¿vale? En este caso, esta actividad, recordar que tenía como digamos varios enfoques, ¿no? Por un lado, era buscar dos activos, dos mercados de futuros, de dos activos diferentes, me da igual la cámara, que fuera la misma cámara o cámaras diferentes, y buscar indagar sus características y de esa forma poder poder calcular o saber el nominal realmente de cada contrato, el efectivo que estoy invirtiendo, y a su vez calcular, investigar también cuáles son las garantías necesarias para conocer el concepto de apalancamiento, ¿vale? Ese era uno de los objetivos principales porque hablamos que una de las características claves del mercado de futuros es ese concepto de apalancamiento que nos permite, pues lógicamente, hacer inversiones elevadas con un capital reducido inicialmente, pero con la capacidad o no de disponer de más capitales en el caso que fuera necesario, ¿vale? También se nos planteaba una comparativa entre el apalancamiento de un activo y otro y explicar por qué pues, uno tiene más apalancamiento que otro. Aquí he leído algún caso y bueno, hay algún tipo de duda con ese concepto que intentaré aclarar, pero que es habitual y es normal. Y finalmente, también en el conjunto de la actividad y introduciendo pues, la IA como modelo pues,
no predictivo, pero generativo, que nos ayude a generar información, que nos ayude rápidamente a generar datos, pues tendríamos que contrastar o buscar más que buscar, a intentar resolver la actividad como si estuviéramos delante de un cliente, pues realmente pues, utilizando la IA en ese sentido, y ver si había diferencias, ventajas y desventajas respecto al uso y si cometíamos algún error o si nos había sido útil el uso de la IA en este caso, ¿vale? Es verdad que es un caso prácticamente de cálculo, no hay que tomar una decisión, ¿vale? En este caso la IA nos puede ayudar mucho y era un ejemplo muy claro de dónde podemos utilizar la IA, búsqueda de información inmediata, cámaras que pueden cotizar, características propias del contrato. Luego, lógicamente, hay que tener, de momento, si no conocemos nada de ese contrato, una supervisión del organismo oficial. Lógicamente, no podemos fiarnos única y exclusivamente de lo que el chat GPT, el Perplexity, cualquiera de los medios utilizados nos dé esa información. Nosotros tenemos que, lógicamente, en un criterio y una entidad o en un trabajo como es el nuestro, regulado, pues lógicamente tenemos que ir a las fuentes oficiales y eso tiene que estar siempre chequeado, ¿no? Pero en este caso sí que nos daría pues, una cierta información, intuición que nos ayudaría muy bien, ya que no hay que tomar decisiones, simplemente estoy calculando o valorando un apalancamiento. Lo único que tengo que contrastar si la información que la propia IA me daba pues era correcta respecto a la del mercado, ¿vale? Bueno, esto era lo que era el objetivo. Esto era, bueno, yo en este caso he cogido un futuro del SP500 y he calculado también el futuro del eurodólar, que era que más utilizaban, es decir, he cogido dos en la misma cámara, en este caso he medido CME Group, ¿vale? En este caso, fijáis, esto es un cuadro, he pinchado cómo era la especificación técnica del futuro del SP500, ¿vale? Y luego, lógicamente, pues todo lo que eran sus márgenes, ¿no? Aquí los tendríamos, etcétera, y ahora vamos a pasar a contrastarlos. Estos serán, pues, posiblemente de hace un tiempo, ahora los vamos a actualizar, ¿vale? Y luego resolveríamos. Es decir, era buscar dos futuros, yo he cogido dos futuros de dos cámaras, o sea, de la misma cámara, pero dos futuros de diferentes activos financieros y ahora voy a compararlos y voy a ver qué resultados obtenía, ¿no? Lógicamente, si yo voy a compartir con vosotros creo que está aquí. Un segundito. ¿Vale? Por un lado, ahora cogeremos, si lo estáis viendo, yo he pinchado en la cámara de CME Group, ya tenía el Eurex, ¿vale? Ya tenía, perdona, tenía el futuro del eurodólar, ¿vale? En este caso, si lo actualizo, pues estaré en 1.12 y algo, porque creo que acaba bajado ahora esta tarde, esto estaba justo a mediodía, si me lo actualiza. Vale, vemos que está a 1.1247, como decíamos, estaba bajando, pero a mí lo que me interesa básicamente eran las especificaciones del contrato, que yo las buscaría, 125.000 euros cada una de las unidades, y aquí tendríamos unas cosas más importantes, que es un poco el TIC, o para luego poder calcular el punto. El valor del TIC es un euro incremento de 0,625 o 625 por 0,5 euros. Esto ahora lo vamos a ver en un Excel para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante de saber cuál es el TIC mínimo para saber el valor de cada punto o cada figura. En el eurodólar la figura es si pasa de 1,12 a 1,13, eso sería un punto, ¿vale? Una figura que se llama, que son 100 puntos básicos, ¿vale? Y esto sería el valor del contrato. Por otro lado, todos los datos que necesitaba yo para calcular, lógicamente, el ejercicio era ir a los márgenes, ¿vale? Y observaba pues, los márgenes de garantía, ¿vale? Pues que eran del 3.400 dólares, ¿vale? Estos serían un poco en este caso. Si yo me voy a mercados y miro también, por otro lado, el SP500, que era el otro ejercicio, el otro futuro que había querido, que había elegido, bueno, pues aquí tengo un poco, ahora está subiendo los mercados, vemos que las especificaciones, pues la unidad, el contrato es el valor, el índice por 50, que es el multiplicador, que un cuarto de punto son 12,50, pues con un punto pues son por 4 veces serán 50 puntos, es decir, cada punto son 50 dólares, ¿vale? Ahora también lo vamos a ver, lógicamente, en el ejercicio este. Y exactamente igual, cuando me iba a los márgenes,
pues podía calcular el importe, en este caso 22.000 o 21.000 y pico dólares para abrir las posiciones. ¿Vale? Eso serían un poco las posiciones generales, o sería un poco el ejercicio inicial que tenía que haber hecho, ¿no? El compartir, o en este caso el buscar dos activos financieros. ¿Sí? Si yo lo llevo al Excel, que es lo que hemos hecho ahora, si yo ahora llevo a los cálculos que nos pedía, ¿vale? Fijaros que estábamos hablando, bueno, estaba 5.732, ¿vale? Las garantías eran 21.800 dólares. El valor por contrato, ¿vale? Pues el valor por contrato que hemos dicho que era el multiplicador por su precio, ¿vale? Que lo que hemos hecho, el multiplicador era 50 dólares, como decían, con lo cual cada contrato que hago del futuro del SP500, tanto largo como corto, equivale a 286.600 dólares, ¿vale? Eso sería la inversión que cada vez que invierto en el Excel. ¿Cuáles son las garantías que me piden? 21.800 dólares, ¿vale? ¿Cuál era el valor del TIC? Recordad que el TIC era un cuarto de punto y valía 12,50 euros. Un punto significa que son 50 dólares, ¿vale? Cada punto son 50 dólares. Vale, entonces, ¿cuál era el apalancamiento Perdona, Hugo, TIC? en el ejercicio pedía el valor del TIC también. No, Ah, vale, no, no, vale. no. No, no, en el ejercicio solamente nos pedía que calculaseis el apalancamiento. Vale. Estoy Vale, vale, intentando vale. explicar un poco pues, como los datos más relevantes que hay que mirar siempre en la cámara a la hora de calcular luego un derivado. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, ¿vale? Gracias. Claro que habrá cosas que son por encima de lo que os pedía. ¿Vale? Entonces, el apalancamiento que me muestra el SP, como recordar que era el nominal partido de las garantías. ¿Vale? El nominal que invertimos realmente en cada contrato, la inversión real son 286.000 dólares y las garantías 21.800. Esto sería de un apalancamiento de 13 veces. ¿Vale? Es decir, es un producto que yo cada vez que invierto esto me estoy apalancando 13 veces. Es decir, yo estoy poniendo 21.000, pues estoy invirtiendo 13 veces más, que son 286 dólares. ¿Vale? Y por otro lado, tendríamos ahora, si pongo los precios de ahora, 1,1242, creo que era el precio de ahora, 125.000 euros. Si cambio el valor del contrato, si paso estos 125.000, lógicamente, si los paso multiplicando por 1,12 me da los dólares, 140.250, ¿vale? Eso sería el contravalor en dólares. ¿Y por qué lo paso a dólares? Porque las garantías vienen en dólares. Esto a veces, en este caso, no hay mucha diferencia, pero imaginaros que el tipo de cambio estuviera en 1,80, ¿vale? ¿Vale? Y entonces sí que tendríamos un diferencial importante, casi del doble, con lo cual si lo calculamos sobre el euro y las garantías son en dólares, estaría mezclando conceptos, ¿vale? Cuidado con eso. Tenemos que calcular el contravalor, el importe realmente de inversión, no son 125.000 euros, pero son el equivalente a 140.500 dólares en este momento, ¿vale? Y como las garantías que me obligan, o no, que me permiten, perdona, son 3.400, 3.100 creo que ponía, me daría más o menos lo que hayáis visto en la cámara en cada momento, porque también habéis visto que las garantías pueden ir cambiando en función de la volatilidad del mercado, ¿vale? Me da un apalancamiento de 45.000. ¿Vale? Y aquí se os pedía, algunos habéis contestado, por lo que he visto, otros no, aquí se os pedía explicar, antes de hablar del aspecto de la IA, se os explicaba por qué el mini SP tiene un apalancamiento de 13 y el eurodólar un apalancamiento de 45. Básicamente, un poco los objetivos de buscar dos tipos de activos es ver que tengan un apalancamiento diferente. En algunos casos he visto algún caso que salía, pues cogíais una materia prima y un índice de renta variable y a lo mejor uno salía el 12 o el 13 y el otro el 16, 17. ¿No? Pero bueno, era conceptualmente entender o explicar lógicamente el apalancamiento, ¿no? Y entonces decir, oye, ¿por qué la divisa tiene un apalancamiento de 45 veces y en cambio el SP de 13 veces? ¿Ocurre alguno de vosotros quiere contestarlo o preferís escuchar un poco mi punto de vista? Sí, bueno, nosotros pusimos que era una cuestión de volatilidad, ¿no? Cuanto más volatilidad tenga el activo, más riesgo de pérdida tiene, por eso las garantías deben ser más grandes. En efecto, va por ahí los tiros, pero hemos confundido. El criterio que habéis puesto es perfecto, pero ahora llevarlo a cabo en muchos de los casos se ha confundido. Es decir, el apalancamiento va en función de la volatilidad del activo subyacente que hay. Y en efecto hay activos subyacentes que son más volátiles, que asumen más riesgos. Y entonces, ¿qué hace la cámara? Me pide más garantías. ¿Y eso qué significa? Menor apalancamiento.
Es Sí, decir, correcto. eso es. Alguno que he leído interpretaba que mayor apalancamiento suponía mayor riesgo. No, mayor apalancamiento quiere decirte que la cámara te permite que te apalanques más porque el activo subyacente que hay detrás es menos volátil y es más fácil prever las necesidades de capital. ¿Vale? Sí, eso Eso, quería decir, a mayor volatilidad, mayor riesgo, entonces menor apalancamiento. eso es. No, no, sí, sí. O sea, lo primero que seguramente habéis contestado en esos términos, no me ha dado tiempo, he visto 3 o 4 ejercicios, ¿no? Pero que es un error que se suele cometer. De hecho, uno de los ejercicios, uno de los que he leído, lo había puesto, había hecho el ejercicio perfecto y muy bien, y este pequeño matiz le cambiaba. Y es un tema importante, como bien dices, ¿no? Parece que es contradictorio, pero a mayor riesgo menor apalancamiento, porque lógicamente en la cámara ese activo es más volátil y tiene menos capacidad de predecir cómo va a evolucionar y la necesidad de pedirte garantías. ¿Vale? Con lo cual, en ese sentido, perfecto. ¿Vale? Será un punto, ¿vale? Y luego, pues aquí ya no tenemos. ¿Me vais a decir algo? ¿Cómo habéis dicho algo? No, no sé si lo había oído, perdona. ¿Vale? Y eso sería un poco las dos ideas. Luego qué más se nos pedía? Pues un poco ver, eso sí creo que algunos de vosotros también lo ha hecho, se nos pedía utilizar, yo por ejemplo que he utilizado esta Perplexity, ¿vale? Pues ver cómo íbamos metiendo datos de información. En este caso, como es información que nos ayuda, ¿vale? Fijaros que realmente no tengo que tomar una decisión. Si tuviera que tomar una decisión, tengo que tener más cuidado, ¿vale? Si tuviera que decir, oye, en el caso de una importación, una exportación, mi ratio de cobertura, tengo que comprar, tengo que vender, etcétera. Ahí guiarnos o fiarnos de la inteligencia muchas veces falla en la interpretación de los datos, ¿vale? Eso también yo os lo adelanto, ¿vale? Con lo cual, pero aquí realmente era, oye, búscame características principales del futuro, en este caso el CME. También podría haber preguntado, eh, ¿dónde encuentro futuros de euro dólar? Yo aquí yo lo iba redirigiendo, ¿vale? Aquí me dice CME Chicago, no sé si me pone alguna a los productos, fíjate, me dice el CME, no me habla de más. Bueno, él solamente ha cogido CME. Existen más cámaras, pero él realmente solamente me focaliza la más importante, la que también nosotros hemos mirado, ¿vale? Pero sí, claro que existen más cámaras, es decir, no voy a tener toda la relación. Y luego mezcla conceptos, bloques especializados, o sea, lo podemos perturbar un poco, ¿no? Entonces, con lo cual aquí lo importante era, como os estaba diciendo, aquí. Aquí esto estoy más arriba, pero esto son cosas que le he ido preguntando. Eso es. Vale, características principales del futuro del CME. Nos daba, pues estaba bien, 125.000 euros de valor. A lo mejor aquí no nos dejaba muy claro si el valor nominal del contrato estándar, no teníamos claro, eran 125.000 euros. Se cotiza en dólares, por eso, por euro-dólar, esto está mal, ¿lo ves? Aquí la cotización no es dólar-euro, es euro-dólar, ¿vale? Con lo cual ya vemos algún tipo de incongruencia, con lo cual hay que tener cuidado. Esto está bien, el valor del TIC por 6,25, lo hemos visto en las especificaciones. En efecto, bueno, ciclo trimestral, vencimientos trimestrales, que hay 20 vencimientos porque son pues 5 años, a lo mejor tienen de esto. Aquí algunas liquidaciones, en efecto diarias. O sea, hay cosas que están bien, pero podemos encontrar errores. Es verdad que en el tratamiento de la información, pues lógicamente lo que hemos dicho que es importante, nos está ayudando a nosotros en el sector de manera generativa a generar ahorro o tiempo a la hora de preguntarle cosas concretas. Y yo he preguntado también cuál es el apalancamiento de este producto. Y yo creo que he llegado al punto en que me lo calculaba bien, ¿vale? Creo que lo he visto hasta la fórmula que la ponía. Aquí nos dice que tenía el margen inicial requerido frente al valor nominal del contrato. Para contrato estándar, el margen inicial ronda los $2.200, aunque puede variar según el vencimiento. Esto implica una apalancamiento aproximadamente de 52 veces. Pues está bien, ¿no? Controlar el valor de 125.000 con su depósito fraccional. Pues aquí estaría bien siempre y cuando tuviéramos 125.000 euros, que es real, pero fijaros, aquí ha hecho un error que os lo comentaba. Él ha mezclado euros con dólares. ¿Vale? En este caso no cambia mucho, porque como tienes el euro dólar a 1,12, no pasa nada. Pero claro, si tuviera el euro dólar a 2, doblas el apalancamiento. Es un apalancamiento el doble o la mitad, ¿no? Cambia mucho, ¿no? Con lo cual, esos conceptos, ¿vale? Nos ayuda
tenemos que tener en cuenta que nos está ayudando, pero no nos podemos guiar ciegamente porque realmente no tenemos información veraz. Por eso lo más importante siempre es acudir a la fuente principal de información, a la fuente oficial, a las cámaras o, en el caso, cuando ya estéis trabajando con estos activos, realmente más que las cámaras, lo que os va a afectar a vosotros son los brokers, que al final básicamente son los que os van a marcar las garantías. El contrato es estándar, el contrato no lo marca el broker solamente va a negociar por ti a través de una plataforma o por teléfono el precio, lógicamente, y las garantías que él te puede pedir, que pueden ser diferentes y serán superiores a las que pide la cámara, como lo hemos comentado alguna vez. Pero las características, es decir, el importe que tú negocias, etcétera, los días que vence, como si es una entrega física o una entrega o por diferencias, todo eso va a venir en las especificaciones técnicas del contrato. Y eso es muy importante, acudir siempre a las diferentes cámaras, ¿vale? Es verdad que ahora intuimos que son cámaras conocidas, que son productos que conocemos, ¿vale? Pero recordad que el objetivo de esto es que posiblemente en los próximos años se van a crear nuevas cámaras, se van a ir a otros países, se van a crear nuevos activos, nuevos futuros con nuevos activos subyacentes detrás, pero tengo que buscar lo mismo, qué nominal invierto, qué garantías me piden, que si es entrega física, qué vencimientos tiene, cómo funciona la cámara, qué horarios tiene la cámara de negociación, cómo puedo acceder a eso. Eso es lo realmente importante para los que, como nosotros, tenemos que asesorar o tomar decisiones de gestión sobre los activos financieros. Realmente lo que interesa es cuánto contrato, lo más importante luego es saber realmente si tengo que comprar o vender para una idea de inversión o de hedge, pero realmente a mí lo que me interesa es saber, oye, cuál es el nominal de este contrato, qué características tienes, cuánto requerimiento, cómo funciona, en qué cámara, en qué horario, qué vencimientos tiene y qué tipo de liquidación hay, ¿vale? Es lo más importante, ¿vale? Por eso, aunque la IA nos va ayudando, generalmente, pues muchas veces mezcla mucha información, porque de momento la IA, en este caso la IA generativa que vamos trabajando, como veis, la fuente la coge, es como un aglutinador de información que te la resume y la trata pues dignamente. No es como un Google o otra plataforma de conexión que tienes que ir buscando la información, leértela. Aquí, de esa información, pues te está diciendo las fuentes que ha utilizado, observamos y vemos cómo pues la intuye o responde de manera casi correcta, ¿no? Pero en este caso a la hora de generar información. Insisto, mundo financiero, de momento, lo más importante y no nos podemos fiar de la IA es acudir siempre a las fuentes oficiales, ¿vale? No sé si habéis tenido alguno de vosotros cuando habéis estado mirando un apoyo positivo o negativo, en este caso de la IA o el chat que hayáis utilizado en este caso, no sé si habéis tenido, oye, pues me ha servido o no, me ha entorpecido más porque luego tenía que chequear y he preferido casi utilizar directamente la fuente oficial. No sé cómo os ha ido o qué feedback, si tenéis alguno que darme. Sí, bueno, nosotros, la hora de recolectar fuentes es que, por lo menos ChatGPT buscó fuentes en páginas web como milenio.com, que no sé qué página es. Entonces, en plan, pues, lógicamente los datos hay que revisarlos porque, no sé, algo Claro, que cuesta dinero, que hay que pagar para conseguir, porque normalmente estos datos son de pago. sí, sí. Y que directamente ChatGPT los consiga, pues es como un poco que no es fiable, pero a la hora de redactar sí que es muy cómodo, porque le dices lo que quieres y te lo redactas Sí, perfecto. también he visto algún trabajo, el segundo que he leído, he visto que era que alguien se lo había redactado. Se notaba en la estructura. Es verdad que luego si las conclusiones son adecuadas o te ahorran las tablas o cosas, pues es estupendo. En eso realmente, o sea, no voy a ser el único que diga que no lo utilizamos para ahorrar tiempos en muchas labores, lógicamente. Pero insisto, nosotros de momento, en el sector financiero, en la toma de decisiones, que es un poco lo que nos estamos formando y en asesoramiento, nos sirve de una manera útil muchas veces para conceptos o para refrescar o para buscarse información de una manera ya un poco, no sesgada, pero ya un poquito más tratada. Pero lógicamente no olvidéis que al final el componente de la toma de decisión es nuestra responsabilidad y lógicamente tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo y que la información es veraz, ¿vale? Por lo cual y siempre las fuentes oficiales porque además trabajáis con una regulación detrás, por eso estáis certificados, con una serie de criterios y unas obligaciones
que no podemos pensar ni mucho menos decir que la culpa la tiene la IA que me dio un error, ¿sabes? O sea, que imaginaros, ¿vale? Pero bueno, es útil, ¿eh? ¿Vale? Y yo he visto cosas, en algunas cosas he visto que era. Aquí, por ejemplo, luego le preguntaba, he ido indagando, por ejemplo, fijaros aquí, ¿cuál sería el ratio de cobertura para cubrir un pago de $800.000 en junio? Y entonces, fíjate, el ratio de cobertura para cubrir 800.000 en junio, futuros divisas de CME, valor a cubrir, valor del contrato por multiplicador, vale. Euro dólar, 125.000. Valor del contrato del dólar, depende del tipo de cambio. Por ejemplo, si aquí no te coge ahora mismo, te dice, si el futuro cotiza a 1,10, fijaros que ya está mal. Vuelve a poner, esto es un error muy común en Internet porque en función de quién es el operador, o sea, de quién es de dónde obtiene información, ya sea americana o española, se equivocan. El dólar euro, recordad que siempre el euro es moneda base sobre el euro. Eso está mal cotizado. Y este futuro del contrato cotiza euro-dólar, no dólar-euro. ¿Vale? Entonces está mal expresado. ¿Vale? Fíjate que luego lo hace bien, porque dice 125.000 euros por 1,10. O sea, confunde el formato que utiliza, que sería erróneo, ¿vale? Porque aquí estaríamos hablando que 1,10 dólares por 1 euro y es 1 euro igual a 1,10 dólares, que es diferente. ¿Vale? Es verdad que no hay mucha diferencia porque estamos en 1,10, prácticamente muy parecido a la paridad, que sería igual. Pero bueno, son matices que luego, en cambio, fijaros que ha hecho bien el cambio, ha hecho $800.000 entre 137 y sería pues 5,82 contratos, lo que nos ha pasado en muchos ejercicios que tenemos que valorar si son 5 o 6 contratos. ¿Vale? Pero no me dice, pero lo que preguntaba, no me dice si tengo que comprar o vender. He dicho, ¿cuál es el ratio de cobertura para cubrir un pago? Dice el ratio de cobertura, pero no me intuye, no me dice cuál es el sesgo, si tengo que comprar o vender. No le he hecho la pregunta tampoco, ¿vale? Bueno, pues esto para que lo vayáis trabajando, para que vayáis indagando, pero desde mi punto de vista profesionalmente, o sea, desde el punto de vista académico, creo que lo has explicado muy bien, José Antonio, nos ayuda a contenidos, a información, a incluso también a redacción en un momento determinado, si es técnica, pero supervisarla, porque hay muchos gazapos que luego obviamente pasan desapercibidos y se nota muchísimo, ¿no? Pero lo importante es, nosotros tenemos que tener esa información disponible, pero tener la base, el pilar, el conocimiento para luego tomar las decisiones. ¿Vale? ¿Que esto nos va a ayudar y nos va a potenciar y nos va a ahorrar tiempo? Sí, pero no va a ser un sustituto de nuestras decisiones, os lo aseguro. Y más cuando tenemos que tratar a un cliente y luego medir esas decisiones con él. ¿Vale? Bueno, pues ese sería un poco el resumen de lo que sería la actividad 1. Yo creo que en unos días, este fin de semana, tendré ya corregidos todas las actividades vuestras de los grupos y, lógicamente, os la haré llegar a través del campus, pues con una pequeña rúbrica o pequeño comentario si hay algo que me llama la atención del ejercicio, ¿no? Son pequeños comentarios. Aquí hemos hecho una exposición general, ¿vale? Recordad que lo más importante es saber ese apalancamiento, lo más importante es obtener los datos y lo segundo más importante, pues saber utilizar la IA pues, con ciertas precauciones, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, este fin de semana tendréis esas calificaciones para seguir avanzando, ¿vale? Ahora vamos a seguir, que nos quedó la semana pasada, y antes de presentar la actividad 2, porque era relevante, creo que nos quedamos en la parte de divisas, en el último ejercicio o de los últimos ejercicios, ¿no? Que era el ejercicio del importador o el exportador y ver la evolución de las divisas. Pero recordar, vamos a compartirlo muy rápido. A ver si lo tengo. Tengo aquí el de divisas. Vale, creo que nos quedamos aquí. Bueno, vimos el de Nestlé, recordar, el de la inversión, que hubiera sido mucho más rentable, y nos habíamos quedado un poco viendo estos riesgos, ¿no? ¿Cuáles eran los riesgos de mantenimiento? Habíamos hecho este planteamiento de un exportador europeo que necesitaba cubrir $100.000 y en el contado en este momento está a 1,05 y el precio futuro 1,05. ¿Qué riesgo tiene el cliente? Recordad que hablábamos cuál era el riesgo del exportador europeo en términos de divisa y qué estrategia debe seguir con futuros. Y teniendo en cuenta las características del futuro, o sea, el ratio de cobertura, cuántos tenía que hacer y cuáles son las garantías de mantenimiento, las que venían en la especificación del contrato. Y pasado unos días nos daba una serie de valores de precios de liquidación que os daba y teníamos que ir valorando las pérdidas y ganancias de un cuadro muy parecido a lo que se os pide en la actividad 2, sabiendo que las garantías iniciales y luego las de mantenimiento, el margin call, eran 1.800.
se os daba estos precios, creo que os lo dejé para ver si alguno de vosotros avanzaba, se os daba las especificaciones técnicas en las cuales venía un poco el margen inicial, ¿vale? Y bueno, pues aquí, aunque lo tenemos aquí en una foto, ahora lo hacemos en el Excel, ¿vale? Eso era un poco, pues, un poco el trabajo a seguir, ¿vale? Voy a compartir el Excel, que creo que también os lo pasé y que habéis podido chequear, pero bueno, pues por si acaso, para que lo veamos de manera rápida, porque es importante. Perdón. Va. Vale, pues recordar, vale. Primero, exportador. Un exportador significa que vende a Estados Unidos, ¿vale? Y que recibe dólares, ¿vale? Ya lo vimos la semana pasada, ¿vale? Y no voy a preguntaros, pero esto es muy importante. O sea, si yo voy a recibir dólares porque he vendido una mercancía o un servicio y me van a pagar en dólares dentro de 6 meses, pues lógicamente yo hoy facturo y digo, mira, esto hoy son, voy a poner un ejemplo aquí, son 100.000 euros el servicio que les he prestado a los americanos, ¿vale? Y me lo van a pagar y les voy a mandar la factura. Pero el pago me lo van a hacer, lógicamente, ellos en dólares y dentro de 180 días. ¿No? O sea, recordad que en los negocios, en las mercancías, a veces no se paga a spot, sino se paga a 30, 60, 90, 100. ¿Vale? Y yo digo, igual, estos 100.000 dólares y hoy estábamos, he visto antes, a 1,12,4. ¿Vale? Y yo digo, oye, pues 100.000 euros, perdona, por 1,12,4 son 112.400 dólares. ¿Vale? Esto es lo que me tienen que dar, y yo, como me han pedido la factura en dólares, hoy cojo el tipo de cambio de mi factura y digo, oye, 100.000 euros al tipo de cambio hoy son 112.400. Y entonces emito mi factura de valor de 112.400. Pero claro, esto me lo voy a recibir dentro de 6 meses y no tengo ni idea cómo va a estar el euro dólar dentro de 6 meses. Entonces, ¿qué riesgo tengo yo como exportador? Que voy a recibir unos dólares en 6 meses. Recordad, ¿qué riesgo tengo? Que se deprecie el dólar, Eso es. Tengo un riesgo que se deprecie el dólar. ¿Y eso qué significa en términos de euro dólar? ¿Que suba o que baje? que suba el euro dólar. Eso es. ¿Vale? Euro dólar. Si sube, se deprecia el dólar. Y esto me perjudica. ¿Vale? Me perjudica, ¿por qué? Porque si yo hago el ejemplo y digo, si sube el euro dólar y pongo un ejemplo muy extraño, muy alto, 1,60, ¿vale? Y yo cojo estos 112.014 y los divido entre 1,6, me salen 70.250 euros. Fijaros. Y yo tenía el valor de mi servicio eran 100.000. Me he comido un 30%, básicamente de margen, que no creo que mi servicio tuviera ese margen, ¿vale? O mi mercancía, y por el tipo de cambio he perdido. Con lo cual, este es mi riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cambio, si se va a 0,90, bueno, a 1, sí, pongamos 0,90, da igual, si en este caso el euro se deprecia y el euro se aprecia, ¿vale? Eso me beneficia y lo podemos comprobar. Si yo cojo ese mismo importe y lo divido entre 0,90, observo que, fijaros, recibiría 124.000. Pero yo no quiero especular con el riesgo de divisa, yo eso no lo quiero. Yo lo que quiero es realmente asegurarme. Lo cual, yo ya tengo identificado mi riesgo. Mi riesgo es que el dólar se deprecie y que el euro suba. Con lo cual, yo ya sé que tengo que cubrir esta estructura y tengo que comprar futuros. ¿Vale? Ya tengo todo. Ya sé que tengo que comprar futuros, que tengo que cubrirlos a junio, que es justo que en junio además hay un vencimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería mi ratio de cobertura? Que lo vimos, pues yo primero calculo, en este caso, vamos a coger 1,12, el 1.100.000 dólares, los paso a euros, al tipo de cambio que habíamos visto en el ejercicio, que era uno, pues está cambiado al 4, sería 1,05, ¿vale? Y tengo el futuro de marzo, o el futuro que va a cotizar, a 1,058, ¿vale? ¿Cuántos euros tengo que 100.000 dólares? Eso es, son 100, espera, no ponerlo con decimales, eso. Y así lo ponemos. Lo hemos hecho mal. Que es 1.100.000.
como estaba hablando de 100.000, $1.100.000, que es $1.047.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es el ratio de cobertura? Pues lógicamente el importe que tengo que cubrir dividido entre el valor del contrato 125. Son los 8,38 que tendría que comprar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comprar 8 futuros para cubrir el riesgo de una apreciación del euro o una depreciación. ¿Vale? Bueno, garantías iniciales, en este caso hemos puesto 2.650, con lo cual por el número de contratos serían 21.200, ¿vale? Y luego habíamos marcado un margin call, las garantías mínimas que tiene que haber de 1.800, que por 8 contratos son 14.400, ¿vale? Y esto es muy importante. Esto es lo que nos da la sensibilidad de qué va a pasar a lo largo de la vida de ese futuro. Y esto tenemos que entenderlo porque es clave para poder explicárselo a nuestros clientes. Porque muchos de los clientes, cuando hacen una operación de derivados o una cobertura, piensan que no tienen que hacer nada más, se olvidan. No, ya estoy cubierto, no pasa nada. No, cuidado. Estás cubierto, pero vas a tener resultados positivos en el activo subyacente o resultados negativos y lo contrario en el derivado, porque lo que va a subir por un lado lo vas a quitar por otro. A día de hoy tú ya no vas a ganar ni perder más, pero lógicamente si los mercados se mueven. Si suben, habrá una parte que suba y otra parte que baje. Si bajan, habrá una parte que baje y otra que al estar corto, pues suba, ¿no? en cantidad. Con lo cual es el explicar al cliente la necesidad de tener garantías, la necesidad para los casos sobre todo de cobertura, de tener un amplio margen para poder poner nuevas garantías es fundamental, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la estructura de cómo veríamos una liquidación diaria, como digamos, de garantía. Primer día, contrato 8 contratos y me aplican, yo tengo que disponer el dinero de 21.200 dólares, ¿vale? Al día siguiente, yo había comprado, recordar, al día siguiente sube a 1,06. Si yo calculo cómo se calcula la diferencia o el monto económico que he obtenido, cojo realmente el número de contratos por la diferencia de precios entre el segundo día y el primer día, la diferencia que hay entre precio final y precio inicial, y lo multiplico ¿por qué? Por el valor del contrato. Eso supone 2.000 euros. Eso quiere decir que ese día, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en mi cuenta, me suman 2 euros, porque aquí todos los días liquida, o sea, todos los días hace un mark to market y todos los días te aportan o te retiran las pérdidas, ¿vale? Para que tú puedas ajustar, como digamos, tus garantías, ¿vale? Ese día, pues en mi cuenta, el día 1 cierra el mercado y en mi cuenta de derivados me aparecen 23.200, que es el mark to market de la posición. 21.200 inicial que habéis puesto y 2.000 de beneficio de esa cuenta. Al día siguiente baja 1,05, ¿vale? Baja una figura directamente por 8 contratos, son 10.000 euros. ¿Y aquí qué pasa? Aquí vemos la primera alarma. Me dijeron unas garantías, o me van a quedar unas garantías a cierre de 13.200 y están por debajo del margin call. Esto el broker te está llamando y te dice, hay que poner garantías. ¿Pero cuántas garantías hay que poner? Claro, hay que poner entre las garantías iniciales obligadas y las que se están quedando. Es decir, no vale poner, bueno, pues voy a poner 1.200 euros para llegar a 14.400. No, hay que poner el saldo necesario para cubrir de nuevo la garantía inicial, ¿vale? En este caso tendrías que poner 8.000, pues si sumas los 8.000 a los 13.200 serían los 21.200 de garantía inicial, ¿vale? Con lo cual ese día tú has repuesto garantías y de nuevo al poner 8.000 ya tienes 21.200. Al día siguiente vuelve a bajar otra figura, que son 10.000, 11.200. De nuevo hay que volver a poner garantías de 10.000. Al día siguiente otra figura, 10.000. Y al día siguiente ya empieza a recuperar. Y ya no te obliga porque ya has puesto 3 veces y ya empiezas a recuperar y termina en 1,09. Esto lo he hecho para que fijaros que en el último día, o sea, realmente la cobertura es exitosa porque te has cubierto, porque al final la liquidación se va a hacer a 1,09. Los derivados te van a dar un resultado positivo, ¿vale? Ahora veremos cuánto y cómo se calcula, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Durante la vida del derivado, durante la vida de la cobertura, has tenido momentos que si no hubieras, en este caso, el peor escenario que a veces pasa a los clientes es que dicen, no, yo ya el tercer día, joder, es que está cayendo, me he equivocado, lo ves como no teníamos que haber cubierto, pues nada, déjalo, no voy a poner garantías. Y le cierran, ¿vale? Con 11.200 le cierran este día, con lo cual aquí ha perdido 10.000 euros ya. De 21.200 al dice ya no pongo garantías, le cierran la posición y dicen, ¿cuánto te queda en la cuenta? 11.200. Si tú habías puesto 21.200 ya has perdido 10.000 euros, ¿vale? ¿Y qué pasa
realmente al final el 1,09 ya no tiene futuros, ya no tiene cobertura. ¿Y cuál es su coste? Pues todo el millón, la diferencia entre más 1,09 menos 1,0505, que era 1,058 si cogemos el precio futuro, me da igual, son 3,2 por 8, esto, por 8 porque era el equivalente que vamos a hacer, por 125.000. Tendría que hacerlo sobre el saldo de dólares. Esto, 32.000. Estos 32.000 sería pérdida adicional en el contado, ¿vale? Tendría una pérdida de 32.000 dólares adicionales y de 10.000 adicionales, 42.000. Esta sería la pérdida si no hace caso al asesor financiero, dice que el tercer día que nos hemos equivocado, que esto yo pensaba que no asumía riesgos, son características que te dicen, no, dices, por eso hay que explicar muy bien. Una de nuestras funciones más importantes es explicar al cliente que cuando hace un hedge, una parte le va a dar un beneficio y otra parte pérdida, pero que realmente lo que se tiene que olvidar es del mercado, ya está cubierto, ya sabe el saldo que va a recibir en euros en junio, se tiene que olvidar. Si durante la vida mira y no tiene capacidad y ve que los derivados empiezan a perder, ¿pero cuánto puedo perder con esto? Si no estás perdiendo, lo estás ganando, porque si yo mañana el eurodólar termina en 1, los dólares esos que te van a entregar el 1.100.000 dólares, vas a vender a la paridad, a 1,01. Y eso va a ser un beneficio mucho mayor que el que tenías inicialmente. ¿Vale? Pero ese concepto es relevante porque os aseguro que a lo largo de mi vida profesional es uno de los motivos de más discusión que hay generalmente en este escenario, cuando empiezan a pedir garantías. Si los futuros suben pues, y obtiene un beneficio, ¡ay, qué bien la cobertura! No, tampoco, porque realmente vas a recibir menos euros luego cuando vendas, cuando recibas los dólares en tu banco. Tampoco. Pero, por lo cual es muy importante saber, entender o explicar. Es clave al cliente, porque si no, es uno de los problemas más importantes que puedes tener con el cliente en una cobertura de divisas, sobre todo con clientes, como digamos, llámalo de wealth management, bancas privadas, etcétera. Cliente institucional, si estás gestionando un fondo no vas a tener ningún problema, un cliente un poquito ya más formado, etcétera, lo va a entender. Pero en alguno de los productos, y como se están popularizando cada vez más el uso de derivados, pues hay que hacer una labor docente, os va a tocar una labor pedagógica, muchos de vuestros clientes, ¿vale? ¿Cuál sería el resultado? Siempre hay dos vías para calcular el resultado, en este caso financiero, meramente del derivado. No estoy calculando la operación, que ya sabemos que es cero. ¿Vale? El resultado de la operación es básicamente el capital inicial, ¿vale? Bueno, en este caso he puesto el capital final, las garantías que tengo finales, menos las garantías iniciales y todas las que he ido poniendo. Si yo calculo que yo ahora mismo en mi cuenta tengo 81.200 euros, pero puse 21.200, pero tuve que incorporar 8.000, 10.000 y 10.000, me sale 32. ¿Vale? Esa sería una vía, por el saldo de la cuenta en derivado. La otra vía, la tradicional, es calcular el número de contratos por la diferencia de precio final menos precio inicial, multiplicado por su múltiplo por el importe, o sea, por el nominal de 100. Las dos tienen que cuadrar, ¿vale? Este ejercicio, muy parecido, es un ejercicio de examen, lo digo, igual que vais a hacer en la actividad 2. Es un ejercicio que lo veremos muchas veces, donde realmente es importante, e insisto mucho en ello, solamente por el tema pedagógico que os va a tocar con vuestros clientes, ¿vale? Esto, lógicamente, os lo voy a compartir, ¿vale? Lo vais a tener en el Excel, queda en el Excel en los archivos y vais a poder hacer vuestros cálculos, mirarlo a día de hoy, hacer un seguimiento, todo lo que queráis, ¿vale? ¿Alguna duda en este aspecto? ¿No? ¿Todo claro? Vale, fenomenal. Muy bien. Vale, y luego nos queda, antes de introducirnos en algún tema algo más complejo, nos quedaba ver un poco la presentación de la actividad 3. La actividad 2, perdonad, la actividad 3. Que tenemos hasta el 19 de mayo para entregarla, ¿vale? Bueno,
Y en este caso la actividad 3 es muy parecida a la que hemos hecho ahora mismo en divisas, pero en este caso con los futuros del Eurostock, que como bien sabéis es un índice europeo, ¿vale? Se os va a dar las características y un cliente ha decidido realizar una cobertura de su cartera cuyo ratio de cobertura es 3. Siempre le digo lo mismo. Contrará 3 contratos de futuro stock para cubrir su cartera de acciones europeas. Y muchos de vosotros me preguntan, bueno, y si ha hecho una cobertura, entonces ha comprado o vendido. ¿Qué ha hecho? Porque así me ahorro el foro, que luego me lo preguntáis. Si el cliente ha hecho una cobertura de su cartera de acciones, ¿qué ha hecho? ¿Ha comprado o ha vendido futuros? A ver, después de esto. Vender, perfecto. Ha vendido futuros, ¿vale? Recordar, yo tengo unas carteras de acciones, imaginaras europeas, ¿vale? A mí, ¿qué me interesa? Mi parte buena es que siga subiendo al mercado. ¿Cuál es mi riesgo? Que caiga, ¿no? Entonces, si yo decido cubrir mi riesgo, tengo que cubrir el riesgo de que caiga, no de que suba. Si compro futuros, estoy incrementando mi riesgo porque tomo una posición que es alcista de mercado. Con lo cual, la cobertura, en este caso, que es directa, que será que en el mercado de índices, en el índice europeo, será vender futuros para cubrir. No estoy hablando ni de la beta, ni de la correlación de mi cartera con el índice, que serían otras cosas que vais a ver luego ya en la gestión de carteras de renta variable, ¿vale? Estoy simplemente orientando cuál es el sesgo que tengo que hacer. Lo digo porque a la hora de calcular, lógicamente, las diferencias no es lo mismo decir que había comprado o que había vendido, porque el resultado varía significativamente, ¿vale? Y se nos dan una serie de características, se nos da una serie de cotizaciones diarias, ¿vale? Que las tenéis, aquí se os dan las características del contrato, ¿vale? El margen inicial, margen de mantenimiento. Bueno, aquí muchos me preguntáis también, pero me da igual, aquí en este caso muchos me dicen, oye, si el precio cotiza 4.325, pero el primer día, el día que se establece 4.380. Esto era el bid offer que cogimos en ese momento, me da igual que apliquéis el 4.380 que el 4.325. A nadie se lo he puesto ni bien ni mal, aunque me haya cogido uno. Eso no es motivo de problema, pero os lo aclaro en esta presentación porque a veces pues, no queda claro, ¿no? Que es el momento en el que el cierre decide que el riesgo de mercado ha pasado, ¿vale? Y se establece el 1 de junio y se cierra el 18 de junio, que es cuando dice, oye, yo ya he estado unos días de vacaciones o creo que ya en estos 18 días que quería estar cubierto, yo creo que el riesgo ha pasado. Como ahora, imaginaros que ahora clientes que han estado cubiertos, pues deciden, oye, yo creo que el riesgo ha pasado, yo quiero descubrir y ver, oye, si el mercado sigue una senda natural. O no, yo voy a mantenerme un tiempo porque creo que todavía no han pasado las turbulencias. Esas son las decisiones que nos obliga el mercado a tomar diariamente. Si he cubierto, si tengo que invertir ahora, si tengo que seguir cubriendo más, o esto es una oportunidad para seguir reduciendo riesgo. Ahí podemos tener ideas diferentes y tenemos que acercarnos, lógicamente, con la visión y con la situación de mercado a los clientes, ¿vale? Y te dice que calcules el resultado de ganancias y pérdidas día a día, como hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y los diferentes márgenes que nos pueda aplicar. Prácticamente esta actividad 2 es muy similar a la que hemos hecho sobre el mercado de derivados de divisas, ¿vale? Sobre los futuros de divisas, pero en este caso metiendo el Eurostock, ¿vale? Como entenderéis y como habéis visto que el futuro de divisas o como digamos, esa tabla o esa generación de una cuenta de pérdidas y ganancias en divisas es relevante, pues bueno, pues se hace una actividad 2 sabiendo que es uno de los temas o de los problemas que suele entrar, que entra siempre. E insisto, no es relevante tanto por la complejidad del mismo y de los cálculos, que es sencilla, sino por la sensibilidad que debéis adoptar a entender y saber explicar muy bien al cliente cuál es el problema real, ¿vale? Vale. Bueno, pues esa sería la actividad 2. No sé si tienes algún problema, alguna duda para la actividad 2. 19 de mayo a presentarla, estamos a 8, 11 días. Bueno, ahí luego a una ligera ajuste, tampoco pasaría nada, pero hay tiempo suficiente porque hemos hecho, es una actividad relativamente sencilla, donde lo importante, insisto, es realizarla y sobre todo trabajarla en grupo, aquellos que tenéis o podéis tener conocimientos más avanzados, ayudar al resto, pero lo importante, insisto, es en adoptar el visualizar y el calcular esa necesidad de estar pendiente de las garantías y muchas veces lo que puede cambiar radicalmente el mercado que te compromete a poner muchísimo dinero en el mercado derivado, ¿vale? Y que muchas veces tienes que contar con esa liquidez, ¿vale? Bueno, perfecto, pues ahora nos introducimos y ya aprovechando que seguimos, lo tengo por aquí.
Pues un segundo que lo tengo que abrir. El de futuros de tipos de interés, dame un segundito. Y toqueteando las cosas. Vale, ya está. Vale. Bueno, el siguiente tema, ya dejaríamos de un lado el mundo de, como digamos, del mercado de divisas y el activo subyacente en divisas en general. Es verdad que nos hemos centrado en el dólar, en el eurodólar, porque es el cruce más relevante a nivel mundial, el más importante. Hemos hecho ejercicios, también hemos tocado algo de suizo, etcétera. Pero bueno, ya habéis visto que hay múltiples cruces y lo que tenemos que ver, los futuros van a ir creándose en función de la volatilidad de esos cambios y de la importancia que vayan adquiriendo en el comercio internacional. Insisto, vamos a tener una orientalización de divisas relevante, vamos a irnos a China, India, todos estos países, ya Japón lógicamente tiene. ¿Por qué? Porque el peso de estas economías va a tender a crecer, va a tender a tener un mayor peso en la economía, en los índices, en los benchmarks, en las referencias, incluso como moneda reserva, etcétera. Vamos a tener un cambio, con lo cual posiblemente tendremos un desarrollo muy relevante de los mercados de capitales de esa zona, junto al desarrollo de nuevas cámaras, derivados y en las cámaras tradicionales, pues nuevos productos. ¿Vale? Con lo cual tenemos que estar muy preparados en el mercado de divisas, pero lógicamente no va a cambiar nada desde el punto de vista de conocimiento de pilar básico de especificaciones, que necesito saber, lo que hemos dicho, cuánto es el nominal del contrato, qué garantías me pide, si es una entrega física o es una entrega liquidación por diferencias al vencimiento. Eso es muy importante. Recuerda que hay mercados que te obligan a comprar o vender la divisa y a depositar el dinero, y otros, en cambio, te liquidan por la diferencia. Eso es un apunte, un resultado financiero. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues tenemos que tener en cuenta todas las características propias de esos. Una vez pasamos este activo subyacente, pasamos al que a mí realmente me parece el activo del futuro en los mercados de capitales. ¿Vale? Bueno, no es que sea del futuro, es el mercado más relevante que existe a día de hoy. Por volumen, el de divisas. Por impacto, y como digamos, y a la hora de gestión y asesoramiento, pues posiblemente es el mercado que siempre vais a tocar, que es el de tipos de interés. Y cuando hablo de tipos de interés, es algo relevante para nosotros como economistas o como financieros, porque el tipo de interés solamente refleja el precio del dinero en el tiempo. Es el valor o el precio del dinero, ¿vale? ¿Y qué es el dinero? Pero al final, afortunada o desafortunadamente, el dinero es la mercancía que se nutre en nuestro, como digamos, en nuestro negocio. Otros venden naranjas, otros dan servicios informáticos y nosotros damos servicios sobre una materia prima muy sensible, que es el dinero, que en gran parte es el ahorro del trabajo de los agentes económicos o de los bancos. ¿Vale? Y justo los tipos de interés es el precio de ese dinero, el precio de esa materia prima. ¿Vale? Con lo cual es relevante. Es verdad que lo tenemos interiorizado a nivel, generalmente cuando yo voy a dar, pues bueno, tanto en el máster como en una mesa redonda que participo, etcétera, pues es verdad que la renta fija como tal, o el mercado de renta de tipos de interés, tanto de corto como de plazo, la mayoría de la gente la tiene abandonada como algo aburrido, algo diciendo, bueno, pues esto si es fijo, y realmente a la gente lo que le gusta son el mercado de acciones, las cripto, todo aquello que tiene una volatilidad extrema y tal. Pero, pues insisto, a día de hoy, si yo tuviera que hacer una tarta del volumen de activos que hay a nivel mundial, cómo están distribuidos, diría que prácticamente en renta fija, pues a nivel mundial pues está el 70-75% de la riqueza. En cambio, el 25% restante, pues puede ser un 20% equity, en algunos países es algo más, como puede ser en Estados Unidos, pero en otros países del mundo menos, la media podría ser en torno a eso, y un 5% pues alternativos, private equities, criptos, etcétera, ¿no? Pues realmente el grueso digamos, de la masa financiera de activos financieros está en productos de tipos de interés. Y es tan sencillo porque realmente lo que tú buscas es una recapitalización de tus bienes a una cuota, a un tipo que te satisfaga o que por lo menos no te haga perder poder adquisitivo, sin tener que asumir un riesgo excesivo. Pero lo hay, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a empezar a ver hoy y la importancia y la dificultad que tiene este producto a la hora de cubrirlo, porque si no entendemos cómo funciona, a la hora de cubrirlo o de invertir, nos volvemos locos.
es el producto posiblemente más complejo y a día de hoy, no desde el punto de vista profesional, cuando llevas muchos años ya lo manejas, lo controlas, ¿no? Pero incluso para explicarlo muchas veces no con profesionales, sino con clientes que no han trabajado o que no han conocido, intuyen rápidamente el mercado de renta variable, intuyen más o menos el mercado de divisa, pero el mercado de bonos y las coberturas, inversiones, ahí ya, y dicen, ahí muchas veces me dicen, vamos a tomar un café porque yo ya no puedo más, ¿no? Entonces, en ese sentido es relevante, ¿no? Para mí es un mercado muy importante, es un mercado con muchas oportunidades en los próximos años y ojalá os traiga, porque es un mercado donde yo creo que va a haber pues un gran desarrollo, ¿no? Y cuanto más se desarrollen los mercados de capitales de países, no en desarrollo, sino países que están ya desarrollados pero que no han abierto sus mercados, más importancia va a tener. Entonces, futuros sobre tipos de interés, que es el subyacente financiero, siempre vamos a poder, y nosotros hemos descartado, recordad como hablábamos el primer día, descartado lo que es el arbitraje, ¿no? ¿Vale? Recordad que el arbitraje va a ser la diferencia que hay entre el precio teórico del futuro y el precio de mercado, ¿vale? Si hay una diferencia relevante, sustancial, que no se coman las comisiones de intermediación, etcétera, pues habría un arbitraje que podríamos, lógicamente, ganar dinero sin asumir riesgo, ¿vale? Si el precio del futuro está muy caro respecto al precio teórico, pues yo tengo que comprar el precio de mercado y vender el futuro. Si al revés, si el precio del futuro está infravalorado respecto al precio de mercado del activo, pues tengo que comprar el futuro y vender el activo. ¿Vale? Lógicamente entran ahí otras dificultades, como vendo el activo si no lo tengo, una serie de características, pero que en grandes tenedores o en grandes inversores, bancos de inversión, hedge funds, etcétera, todos estos instrumentos son capaces, ¿vale? Tienen esta capacidad. Lógicamente, no nosotros como clientes particulares o nuestro sector, pero sí que lo podríamos llevar desde un punto de vista más institucional. ¿Vale? Características, mercados organizados, la liquidación es importante. Aquí vamos a jugar con dos tipos del activo y el pasivo, riesgos diferentes de tipos de interés. Lógicamente no es lo mismo el riesgo de pasivo que el riesgo de activo. ¿Qué riesgo tiene el activo? O sea, ¿qué riesgo cuando tenemos un préstamo? ¿Cuál es nuestro riesgo en tipos de interés? ¿O no tenemos riesgo en tipo de interés? Venga, animaros en el chat. Que suba si es variable, en efecto, si los tipos de interés suben, pues lógicamente tengo un mayor costo financiero. Eso sería en el activo y en el pasivo, pues es lo contrario. Si yo soy un patrimonialista o yo soy un ahorrador, tampoco voy a ser patrimonialista, soy un ahorrador y a mí lo que no me sirve es que los tipos de interés se vayan a cero y que mi ahorro no me lo remuneren. Yo he ahorrado dinero, no quiero consumirlo y quiero que me den un rédito o por lo menos que me cubra pues lo que se denomina la inflación para no perder poder adquisitivo. Si la inflación estuviera en el 2%, y tú todos los años a mi ahorro, a mi capacidad de ahorro, me das el 2% de rentabilidad, puede decir que mi poder adquisitivo se ha mantenido. Es decir, si yo consigo invertir mi ahorro y mi dinero al 2% y la inflación es el 2%, pues ese dinero por lo menos no ha perdido valor, se ha mantenido con la inflación. Con lo cual, a mí lo que me perjudica es que ese tipo de interés en vez del 2 sea el 0, sea negativo, como es estado, con lo cual no me incentivas a ahorrar, con lo cual tenemos un problema serio en ese sentido y realmente y encima no cubre lo que sería pues un poco pues la inflación o el coste de la vida, con lo cual ese dinero va perdiendo valor, ¿no? Y eso es parte de lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Recordar que hemos visto una represión financiera donde los bancos centrales lo que han hecho es decir los tipos de interés a cero o negativos, ¿vale? Con inflaciones que, bueno, que en algún caso hemos tenido deflación, pues, a lo mejor algún episodio trimestral, pero las inflaciones eran positivas, cercanas a 0, 0,50, 0,60, pero realmente el objetivo de esos tipos de interés negativos es que ese ahorro que había en el sistema, esos ahorradores estaban acostumbrados a poder por lo menos cubrir o materializar esa inflación, se vieran obligados a ¿qué? A invertir. Entonces, esos bancos centrales lo que han hecho en esas crisis es decir, el ahorrador tener el dinero en la cuenta ya no solamente es que no le cueste, es que le va a costar dinero. Como era tipos de interés negativos, es que tu dinero, el tenerlo, como digamos, es como si pagaras por una caja fuerte, el tenerlo en el banco te costaba el 0,50, el 1%, lo que fuera. Igual que en los fondos monetarios, etcétera, donde había un coste que era el 0,50 y asumías, dice, oye, yo este año voy a perder el 0,50%. Lo doy por hecho. ¿Por qué? Porque tengo el dinero metido en este producto, pero a algunos le parecía bien.
lógicamente, porque estaban dispuestos a decir, prefiero perder un 0,50 que no sea lo que puedo tener, ¿no? Por lo cual siempre hay mercados o clientes para todo tipo, ¿no? Pero realmente el objetivo de esos tipos de interés era revertir ese ahorro y transformarlo en inversión, que fuera el sistema ¿para qué? Para que en un momento determinado de deterioro de la actividad pudiéramos tener en un momento determinado, pues que ese dinero creado, ese ahorro del sistema privado, fuera al mercado productivo y apoyase la actividad. Era un poco parte del objetivo de las políticas de los bancos centrales durante la represión financiera, pues que ha durado unos cuantos años, que prácticamente hemos tenido desde el 2000, diría 10, 11, hasta el 2000, la subida de tipos ha empezado en el 2022, ¿vale? O sea, casi hasta el 2021-2022 hemos tenido 10 años de tipos de interés a cero o muy cercanos o negativos, ¿vale? Y era parte de esto. Con lo cual el pasivo también tiene sus riesgos. Claro, si yo ahora tengo tipos de interés que hemos visto que en Estados Unidos están en torno al 4,25 y en Europa están ahora al 2%, 2,25 creo que están, y con pequeños márgenes a que puedan bajar o no, claro, mi riesgo de europeo dice, espero que no vayan otra vez a 0,50. Ya sería otra vez, entonces claro, tengo que ver si me cubro. También en Europa hemos tenido tipos al 4,5, prácticamente no, al 4,5 no, pero al 3, sí, el tipo de intervención al 4,25, 4% estuvo prácticamente hace un año, ¿vale? Con lo cual hemos tenido ya una bajada de tipos de interés, porque hubo una subida inicialmente para contrarrestar el efecto de la inflación, ¿vale? Y ya tenemos que ver qué estrategias, y dentro de este entorno de los tipos de interés, podemos hacer sabiendo que va a haber oportunidades de inversión y riesgos a cubrir en función de las necesidades del cliente, ¿vale? ¿Qué tipología de activo subyacente? Voy a tener dos tipologías muy diferentes y por la característica de tipos de interés. Uno va a ser aquellos productos que están relacionados con el corto plazo y entendiendo como corto plazo de 0 a 1 año, ¿vale? Son productos que se llaman de mercado monetario. Son productos de tipos de interés a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, ¿vale? Que me miden las expectativas de tipos de interés y me cubren esos riesgos en ese periodo tan corto, ¿vale? Y luego tenemos los de medio y largo plazo, que prácticamente para nosotros a nivel de inversión van a ser los más relevantes, tanto para la gestión del activo como para el pasivo. Claro, hacer coberturas o inversiones, pues para ver cómo va a cambiar, si va a cambiar, si va a bajar o subir tipos de interés a 3 meses el Banco Central Europeo o la FED, bueno, son inversiones que se hacen desde el punto de vista que gestiona quién lo hace, quién va a ser muy intensivo en este tipo de productos, las tesorerías de los bancos. Las tesorerías de los bancos que generan o están manejando un balance básicamente de la entidad, un activo y un pasivo, para ellos el poder ajustar muy bien los tipos de interés y predecir perfectamente cómo van a estar los tipos de interés dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, es una oportunidad de negocio. Con lo cual, realmente los futuros se llaman sobre el Euribor, ahora sobre el SOFR, que es el indicador nuevo, sobre el LIBOR, sobre el dólar que se llama eurodólares, etcétera. Generalmente, este tipo de producto va a estar monopolizado o muy utilizado por los grandes bancos, tanto comerciales como de inversión, que deben cubrir flujos monetarios en muy corto plazo, ¿vale? Pero con una expectativa de tipos de interés que prácticamente dependen de las decisiones de política monetaria en muy corto plazo que tomen los bancos centrales. Y luego diría que estaría un poco el gran mercado donde nos debemos situar nosotros. Es el mercado que se llama de bonos y obligaciones, que son todos aquellos que superan el año, son de 2, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50, incluso hasta algún bono que hay de 100 años. ¿Vale? Y es realmente en ese entorno donde van a estar las inversiones, tanto de nuestros clientes, los grandes riesgos de las empresas, tanto por activo y pasivo, van a estar en esos periodos, 5, 7 años, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero son dos tipologías de activos subyacentes que funcionan además de manera independiente y que veremos. ¿Vale? Las cámaras más importantes en este caso pues son Eures y CME Group, como siempre, son las que más trabajamos. Y aquí empezamos pues, con las cosas más relevantes. Y aquí esta es la primera. Y esta es la primera. La relación inversa que hay entre precio y tipos de interés, ¿vale? En el mercado de renta fija, ¿vale? Es decir, cuando suben los tipos de interés en los mercados, bajan el precio de los bonos.
y baja la rentación, bajan los productos de rentación. Por el contrario, cuando hay bajadas de tipos de interés, sube el precio de los bonos. Y eso ahora lo iremos explicando y lo intentaremos analizar, lógicamente, en su momento para que podamos atender a esta explicación, ¿no? Pero esto es muy importante, porque luego cuando yo quiero, y lo vais a entender ahora, dice, oye, quiero cubrirme de una subida de tipos de interés y tengo, ¿cómo hago con el futuro del bono, en este caso del bono alemán, del Bund? Es el bono alemán a 10 años. Y ahora veremos, también lo vamos a explicar. Claro, ¿cuál es mi riesgo? Quiero cubrir que suban los tipos de interés. Si quiero cubrir que suban los tipos de interés, ¿qué significa con los precios? Que van a bajar. Y el futuro cotiza en precio. Por lo cual, si yo quiero cubrir este riesgo, ¿qué tengo que hacer? Vender futuros. Esto lo vamos a ver, pero honestamente esta es la relación, entender la relación inversa y vamos a ver por qué es así, ¿vale? Para luego saber cuál es la decisión más importante. En este caso, fijaros, para cubrirme de una subida de tipos de interés, tengo que vender futuros de bonos alemanes. ¿Vale? Y al contrario, si quiero hacer una inversión porque creo que los tipos de interés van a bajar o cubrirme de una bajada de tipos de interés, tendría que comprar futuros de bonos alemanes, en este caso si fueran los euro y en un plazo determinado que ya veremos. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo más importante es esto, relevante. Y luego veremos conceptos que los tenéis, por eso este es un tema que me interesa mucho que también lo vayáis avanzando, adelantando en las lecturas, porque surgen temas o conceptos nuevos que a veces nos va a costar, y que es el cheapest to delivery. El cheapest to delivery es que estos futuros, detrás de ellos, claro, dices, oye, entonces, en este futuro del boom, ¿cuál es el activo subyacente que hay detrás? Digo, hombre, claro, un bono alemán, pero ¿qué bono alemán concreto? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí no hay un bono único. Aquí hay un cheapest to delivery, una cesta, que se dice, de bonos entregables. Van a ser una serie de bonos que salen reflejados en las cámaras, que son aquellos bonos que realmente es el activo subyacente que estás contratando en cada momento. Porque recordar, lo más importante, los futuros solamente son reflejo de un activo subyacente. Y en este caso, cuando dirías, oye, ¿y el boom este que me cuentas? ¿El boom qué es? No, esto es el bono alemán a 10 años. Ah, vale. ¿Y solo hay uno? No. Hay emisiones de bonos todos los meses. ¿Y los bonos qué pasa? Van año a año avanzando. Yo hoy emito un bono a 10 años, estamos en el 2025 al 2035. Dentro de 4 años, ese bono ya le queda una duración, un vencimiento está a 5 o 6 años. Claro, a lo mejor ya no es el bono de referencia de un boom, pero el primer día, hoy sí, y mañana también, y dentro de 2 años también. Esto es una cesta de bonos que entrega, y eso lo veremos, porque tiene también unos coeficientes de correlación con el derivado. Esto es la parte más compleja de lo que vamos a ver de derivados, que es la parte de tipos de interés. Pero es relevante, os aseguro que es diferenciador respecto a otros profesionales. Muchos de los profesionales que no saben a qué están relacionados en los futuros o los derivados, cheapest to deliver, precio. Entonces, un componente, una destreza diferenciadora respecto a muchos profesionales. Y es muy importante. Todo aquello, lógicamente, no vamos a ser especialistas, pero vamos a dar un barniz lo suficientemente relevante para que lo conozcáis bien. Y aquí sí que me interesa mucho en este tema que vayáis leyendo bien la documentación porque os van a surgir dudas y las podamos trabajar en clase. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí ahora? Sí, una pregunta. Cuando tú estás comprando el bono, por ejemplo, el futuro del bono, entiendo que no te dan cupón, ¿no? Que no tiene asociado un cupón. Eso es. En efecto, igual que en los futuros de acciones, cuando tú compras un futuro de acción, el precio que hay entre el contado, recordad cuando veíamos la fórmula al principio de cómo se formaban los precios de los activos subyacentes y cuando había un pago explícito, en este caso, pues hay que tenerlo en cuenta para el cálculo. Entonces, el futuro, solamente el tenedor del bono, el tenedor el que ha depositado el dinero realmente que se ha invertido, ese sí que cubre, como digamos, tiene el cupón. El futuro se calcula tanto teniendo en cuenta el tipo de interés al plazo por la capitalización o el valor presente de los flujos, pero teniendo en cuenta si paga cupones en ese periodo que está abierto el futuro para descontárselo, lógicamente. El futuro, por eso la diferencia que hay entre el futuro y el contado
pues es relevante cada 3 meses en función de cómo estén los tipos. Pero no tienes derecho a cupones. Vale, Pero vale. viene ya implícito en el precio del bono. Realmente tú lo único que haces es estás cubriendo lo que es el sesgo de tipos de interés, no, como digamos, la TIR o la rentabilidad del bono, no la percepción, la rentabilidad del cupón, ¿vale? Es un movimiento de inversión en tipos de interés, de cobertura, de asegurarte una rentabilidad a una fecha determinada, tanto para el pasivo como de activo, pero no pagos en medio. Vale, vale. Pero buena pregunta, interesante esa pregunta, ¿vale? Porque es una de las partes de formación de precios de los... Aquí, cuando pongo y especifico, en este caso es un futuro del Euribor, es un periodo de 3 meses, fijaros, subyacente. 3 meses Euribor, lo he dicho, eso es parte del monetario, se os cotizan, pues cómo va a variar el tipo de interés a 3 meses. Y yo voy a hacer una apuesta a favor o en contra de esa. Fijaros, son inversiones de 1 millón de nominal de euro y fijaros, 1.000 euros de garantías. O sea, realmente tengo un apalancamiento brutal, de los más altos. ¿Por qué? Porque la volatilidad del tipo de interés a 3 meses hoy es mínima. Hombre, puede variar en función. Si hay una sorpresa, imagínate que hoy mañana, pues por un motivo, el Banco Central Europeo, la FED, tiene que subir o bajar 100 puntos básicos los tipos de interés porque ha habido un shock. Pues eso sería un impacto relevante. Pero lo normal es que los tipos de interés a 3 meses varíen muy poquito o que las expectativas que hay se van marcando muy poco a poco. Fijaros qué alto grado de apalancamiento tenemos, ¿vale? Pero aquí lo más importante es el precio. Fijaros, aquí yo cotizo este precio y me cotizan 96,35 a 96,40, ¿vale? Y fijaros que el precio lo que me marca, esto es que la yield es 100 menos el precio es la yield. ¿Por qué? Porque los productos que cotizan a menos de un año son bonos cuyo cupón es un cupón implícito. Cupón implícito se dice que no pagan cupón, sino que tiene un cupón cero. Es decir, solamente la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es la rentabilidad que obtengo en el periodo. Si yo calculo 100 menos 96, 34, vamos, esto significa que los tipos de interés a 3 meses en este periodo, en este momento, pues estaban al 3,66, ¿vale? Eso sería el tipo de interés, ¿vale? Como estaría a 3 meses en este momento, en el momento que yo estoy contratando este contrato, que sería el Euribor de junio del 24, el día hasta ahora, en junio del 24, esto cotizado a este precio, la rentabilidad los 3 meses del Euribor estaban al 3,66, ¿vale? Esto es relevante, ¿vale? Estos son los futuros de corto plazo, igual que como habéis conocido, si alguno ha invertido, y esto si lo hacemos a nivel de inversión, en letras del tesoro, cuando tú compras una letra de tesoro a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, a un año, tú la vas a comprar al descuento, que se dice, ¿qué te devuelven al final? 100. Esto es lo que te devuelve el Estado. ¿Cuándo inviertes hoy? 98. ¿Vale? Si yo invierto 98 y me devuelven 100, si esto es un año, ¿qué rentabilidad obtengo? Si esto es un año, ¿El 2%? el 2%. Claro, ¿qué pasa si este precio es diferente y esto fuera una letra a 3 meses? ¿Qué rentabilidad obtengo? Ahora digo que esto es una letra a 3 meses. La compro a 98 y a los 3 meses me dan 100. ¿Qué rentabilidad obtengo? Sería 2 entre 4. Sería el 2% trimestral, pues en 3 meses. Ah, vale. Sí. ¿Y cuánto sería anual? Si yo consiguiera realizar esta operación 4 veces al año, sería 4 por 2, el 8% anual. ¿Vale? Claro, obtener 2 unidades en 3 meses no es lo mismo que obtener 2 unidades en un año, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿vale? Pero esto es como cotizan las letras del tesoro. Las letras que son productos de mercado monetario cotizan, la rentabilidad obtenida es de manera implícita. Implícita porque tú compras el producto al descuento que se llama y recibes el principal, el 100% al vencimiento. Es decir, sobre un nominal de 100, que yo te voy a devolver 100, tú vas a pagar 98, 97. Como esté hoy la TIR o la rentabilidad
de ese producto a ese plazo, ¿vale? Y eso es el producto monetario, ¿vale? Que ahí, bueno, ¿quién realiza este tipo de estructuras? También hay fondos monetarios. Si tuvierais que gestionar un fondo monetario, que posiblemente eso sí que es lo más aburrido que hay, generar un fondo monetario que son inversiones de 0 a 1 año en letras, pagarés, etcétera. Bueno, pues es comprar papel y dejarlo ahí vencer, porque realmente la rentabilidad, el riesgo que tiene el tipo de interés es muy bajo y el único riesgo es que no compras el pagaré de una compañía que fuera que, ¿vale? Pero lógicamente ahí vais a comprar el descuento y vais a saber hoy, si yo tengo una cartera montada hoy y no hago nada, sé lo que voy a obtener en el año, ¿vale? Por lo cual, porque no va a haber ningún riesgo y va a ser un movimiento lineal, porque no hay un descuento, no hay un movimiento de los precios. Eso realmente es un descuento diario de la periodificación de intereses que vas a. Esos serían los productos monetarios, que son todos aquellos que van prácticamente, algunos contabilizan 18 meses, no me gusta, a mí me gusta decir, de 0 a 1 año. ¿Podrían ser algunos que han valorado hasta 2 años? Podría ser. Pero yo los pongo de 0 a 1 año, bonos cupón cero, rentabilidad implícita, y tenemos estructuras, lógicamente, de tipos de interés, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo me planto en la parte de corto plazo, porque la parte de largo, si la vais leyendo estos días, sería fantástico para el próximo día, no quiero empezar hoy, pero fijaros, si yo hoy fuera una tesorería, imaginaros, ¿vale? Una tesorería de un banco, y yo soy el tesorero, tengo una toma de decisión, y digo, oye, tenemos un riesgo a 3 meses de tipos de interés, es decir, tenemos mucho préstamo y el riesgo, claro, yo tengo que, los bancos lo que hacen es prestar al sistema, a los clientes, a los clientes y lo tienen que ir financiando. Muchas veces se financian día a día, ¿vale? Con lo cual, si yo estoy prestado al 3,66 a 3 meses y hoy todos los días me voy financiando al 3%, pues voy ganando ese diferencia. Pero imaginaros que dices, es que la reunión de la semana que viene del Banco Central Europeo yo creo que va a subir los tipos y ahora que están al 3, pero lo va a subir al 4%. Eso es un riesgo elevadísimo porque en vez de financiarme al 3% me voy a financiar al 4% y esto va a entrar en pérdidas. Quiero cubrir ese riesgo. Si él quiere cubrir un riesgo de que los tipos de interés a corto plazo van a subir, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer? ¿Comprar o vender futuros del Euribor? Me he perdido en la pregunta. Sí, no es fácil. No, pero digo, en tipos de interés es lo más complicado. Hoy tenemos los tipos al 3,66. El tesorero prevé que el riesgo que tiene, lógicamente, por su estructura, porque está prestado en el mercado, su estructura de riesgo es que suban los tipos de interés y él, bueno, pues tiene información y cree que los tipos de interés van a subir al 4%. Entonces quiere cubrir ese riesgo en el mercado. Dice, va a ser una sorpresa, nadie lo espera, van a subir los tipos. Yo quiero cubrir el riesgo porque realmente tenemos mucho dinero prestado y yo ahí esto me va a costar dinero. Es decir, tengo un riesgo de tipos de interés. Entonces digo, entonces como tengo un riesgo, pero solamente lo tengo a 3 meses, no lo tengo a 10 años. Lo tengo a 3 meses. Quiero cubrir este riesgo. Entonces me dice, vale, vamos a ir al mercado de Euribors y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Vender o comprar futuros para cubrir este riesgo? Pero en este caso, el set de cupón cero habría que comprar. Fíjate, si tú compras futuros, ¿vale? Mm. ¿Vale? Imagínate, tú compras futuros, el, 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 si caen, si la rentabilidad, o sea, tú compras futuros, pues compras futuros, voy a comprar futuros. Ahora coge y suben los tipos al 4%, ¿vale? Si suben a los precios al 4%, ¿vale? Si lo hiciese como cálculo, ¿cuánto vale el futuro? 96, ¿no? Claro, 100 claro, hay que menos venderlo. 96, 4, Mm. ¿vale? Y yo he comprado futuros a 96, 34. Sí, hay He que perdido vender. en los futuros y he perdido en toda mi cartera que tengo que financiar, ¿vale? Mm. Esto es lo indirecto. ¿Qué tendría que hacer? Vender Vender. futuros. De tal forma que mi riesgo, en efecto, es que el precio caiga, que aumente la rentabilidad. Recordar que esto es lo más importante. Si yo quiero cubrirme de un riesgo, en ambos mercados, tanto en el corto plazo como no, es vender el precio, vender el futuro, ¿vale? Esto es relevante. Pues es Esto lo que no vamos a sé ver por en qué mil. tenía en mente yo que el precio del bono del futuro, si estaba por debajo de 100, es que la tasa de interés era negativa. No. Cuidado, No, no es así. no, tranquilo. Es que pues el mercado de bonos es apasionante porque hay muchos conceptos ahí que se tienen y realmente, pero hay que centrarse en los importantes. Eso lo vamos a ver, tranquilo. El precio de los bonos se emiten a 100. O sea, quitando que esto es un precio de futuro, ¿vale? ¿Vale? Que esto es un precio de futuro y que las letras a día de hoy cotizan a 96, a 98, a 100, a 101. Si yo cotizo hoy a 100, ¿vale?
Y, o sea, hoy cotiza 98, en lo que hemos dicho antes. Hoy cotiza, pero voy a quitar esto. Voy a poner la pizarra mejor, si no me lío aquí. Tú cotizas hoy a 98, ¿vale? Y sabes que el vencimiento es a 100. ¿Vale? Lo normal si es una letra, no pasa nada. Esto es en un año, esto varía muy poquito porque va a una periodificación diaria. La letra va a ir así, así, hasta. ¿Qué pasa en los bonos? Hoy emito un bono a 5 años, que eso lo veremos el próximo día. 5 años. ¿Cómo sale el bono emitido? Vale, a 100, pero saldría a 100. ¿Qué te va a pagar un cupón? ¿Vale? Te va a pagar, imagínate, el 3% anual. ¿Vale? Te va a ir pagando cupones. Y al vencimiento te va a volver los 100. ¿Vale? Esto sería la vida del bono. Esto, generalmente tú pagas, la estructura típica del bono es esta. Tú pagas el principal, vas recibiendo unos cuponcitos, los vas recibiendo semestral, anual, pues, y al final, el último pago recibes esto más el cupón de ese último. Eso sería la estructura normal. Pero ¿qué pasa? Durante toda esta vida, ¿vale? Tengo estos flujos que voy recibiendo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Descontarlos a qué? A la TIR del momento. Y ahí está la clave, eso es lo que tenemos que ver. ¿Vale? De tal forma que el precio del bono en cualquiera de estos momentos puede ser 90 o 120, por ejemplo. ¿Cuándo va a ser 90 y cuándo va a ser 120? Pues recordad, 90 va a ser que se ha bajado el precio del bono es porque las TIRs, la TIR a la que descuento todos estos flujos es más alta. Es decir, los tipos de interés en este periodo están subiendo. ¿Cuándo el bono va a valer más? Pues cuando yo descuento todos estos flujos a una TIR más baja. De la forma que cualquier flujo descontado a una TIR más baja me sale un precio superior. Eso lo veremos. Esto solamente lo quiero poner para que tengas un ejemplo rápido. ¿Vale? Esa es la clave, ¿no? Esa parte ¿vale? O sea que, pero bueno, eso lo vamos a ver porque los bonos, el tener un concepto muy claro de determinadas funciones, aunque vais a tener luego en el segundo cuatrimestre una clase, o sea, una clase única de renta fija, con lo cual vais a tener mucho, pero yo os lo adelanto que cuanto más adelantéis es un mercado realmente que se utiliza, pero no solamente en entidades financieras, corporaciones, realmente todo aquel usuario de los mercados financieros y la necesidad de capitalización, préstamos, inversiones, etcétera, va a utilizar los tipos de interés como una gestión activa, coberturas, necesidades. Lógicamente, una entidad pequeñita no. Una pyme pues no va a hacer cobertura porque tiene un saldo pequeño, pero cuando tú ya tienes unos saldos relevantes, unos riesgos de tipos de interés relevantes que impactan tu negocio, el apalancamiento que tú puedas manejar, etcétera, la gestión de riesgo de tipos de interés, tanto para inversión como para el activo, es relevante, ¿no? Y para eso hay que entender muy bien cómo funcionan ese tipo de estructuras, ¿vale? Pero que es normal, ¿no? Al principio. Por eso digo, es posiblemente el activo suficiente más complejo para luego llevarlo a cabo con la cobertura de ello. Y Pero además es es un que activo como el más olvidado, ¿no? Porque hay mucha totalmente. literatura de acciones, de índices, de futuros sobre índices, de Forex, Sí, pero sí, materia sí, prima, pero bonos. porque generalmente hay mucha documentación porque generalmente el inversor, o sea, no es que el inversor, el demandante de información demanda aquello que cree que es relevante, ¿no? Oye, pues materias primas, voy a invertir en materias primas, en acciones, etcétera, en lo volátil, lo más volátil. Esto es menos volátil, pero ya os enseñaré gráficos para que veáis la volatilidad que tienen los bonos, que durante los últimos 10 años ha sido similar, bueno, incluso en algunos años superior al de la bolsa, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, no es un activo baladí. Es verdad que hemos pasado también de una represión financiera de tipos de interés negativos a tipos de interés del 4 o 5%. Ese cambio ha sido radical. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco había pasado eso históricamente, con lo cual, históricamente es verdad que es un activo más estable, pero que realmente el importe o la magnitud de volumen que se mueve es relevante. Para mí es un activo, cuando yo lo conocí profesionalmente, que me ha abierto muchísimas puertas, es un activo que además que puedes hacer muchísimas estrategias combinadas. Los hedge funds trabajan con esto de manera espectacular. Yo estoy trabajando 5 años y donde realmente se juega el dinero es en la parte de tipos de interés. O sea, es un mercado diferente. Entiendo que a lo mejor es el más aburrido, el menos apasionante o menos, como digo yo, cool, pero realmente es un activo a conocerlo y por lo menos parte de mi objetivo es que lo conozcáis, que os genere inquietud sobre, Perfecto. ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí, que la semana que viene continuaremos con la parte de los tipos de interés ya un poquito más a medio y largo plazo, ¿vale? Y poco más. Creo que la semana que viene cambiamos la hora, ese día, que es festivo en Madrid,
y se han concentrado varios eventos de clases, etcétera, y estar atentos porque creo que se ha modificado un poquito la hora, si podéis asistir, si no, como siempre, quedarán grabadas. Y cualquier cosa, yo para la semana que viene ya estarán viendo, si no veo ningún problema, las actividades corregidas y calificadas. Y nada, que tengáis una magnífica semana y cualquier duda, como siempre, a través de los foros, y os recomiendo, sobre todo especialmente en el tipo de interés y con la lectura un poquito más avanzada para poder así generar más dudas. Pues muchas gracias a todos y que tengáis una magnífica semana.